miércoles 9 de junio a las 1:21 p.m. Vamos a grabar el grupo número 5 del paralelo 4 con el ingeniero Alexander López acerca del tema cantidad de movimiento y trabajo y energía del trabajo autónomo número 4. A continuación tenemos los datos. La masa total, que va a ser la masa del calamar más la masa del agua, que es igual a 6.5 kilogramos. Asimismo, la velocidad inicial, que es igual a 0, ya que el sistema está en reposo. La masa del agua, que es igual a 1.75 kilogramos. En el literal A, nos pide la rapidez final del agua, donde nos da la rapidez final del calamar, que es 2.5 metros sobre segundos. A continuación vamos a sacar la masa del calamar. Masa total que tenemos va a ser la masa del calamar más la masa del agua. Masa total es 6.5 kilogramos. Va a ser igual la masa del calamar más 1.75 kilogramos. Despejamos esto y nos queda y aquí pudimos obtener la masa del calamar, 4.75 kilogramos. Con esto vamos a proceder a sacar la rapidez final del agua. Tenemos que considerar que es un sistema conservativo, ya que no existen fuerzas externas. Asimismo, la cantidad de movimiento va a ser igual a 0, donde la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Aquí tenemos que considerar que la masa es la cantidad de movimiento inicial va a ser el producto de la masa total por la velocidad inicial del sistema, que es igual a la masa del calamar por la velocidad final más la masa del agua por la velocidad final del agua. Aquí, como el sistema está en reposo, entonces esto se anularía y va a ser igual a 0, porque la velocidad es igual a 0. Entonces nos quedaría que la masa del agua, hay que despejar para poder sacar la rapidez del agua. Y con los datos que tenemos podemos proceder a calcular la rapidez final. Entonces tenemos la masa del calamar, que ya la habíamos calculado, que es 4.75 kilogramos, por la velocidad final, la rapidez del calamar es 2.5 metros sobre segundos, dividido para la masa del agua, que es 1.75 kilogramos. Entonces la rapidez final del agua va a ser igual a 6.79 metros sobre segundos. Ahora procederemos a realizar el literal B, que es calcular la energía cinética total del sistema. Entonces, la energía cinética total es igual a la energía cinética del calamar
más la energía cinética del agua, donde tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad final del calamar al cuadrado más 1/2 de la masa por velocidad final del agua al cuadrado. Entonces, con los datos que ya tenemos y con la velocidad final del agua que hemos calculado y la masa del calamar que también calculamos, podemos realizar el cálculo de energía cinética total. La masa del calamar va a ser 4.75 kilogramos por la velocidad final del calamar 2.5 al cuadrado más 1/2. La masa del agua 1.75 kilogramos por la velocidad final del agua 6.79 al cuadrado. Entonces sería 14.84 más 40.22. Sumamos esto y la energía cinética total va a ser igual a 55.07 joules. Lo que podemos apreciar a primera vista es que no existen fuerzas externas que alteren nuestro sistema. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Ya. Y tenemos que la masa pequeña por la velocidad inicial de la masa pequeña más la masa más grande por la velocidad inicial de la masa grande va a ser más grande por la velocidad inicial de la masa grande va a ser igual a la masa pequeña por la velocidad final de la masa pequeña más la masa grande por la velocidad final de la masa grande. Como el ejercicio nos indica que la masa pequeña parte de reposo después de que la masa grande empieza a moverse, esto nos indica que ambas masas estaban en reposo justo antes. Por lo tanto, ambas son 0 y no existe cantidad de movimiento inicial. Entonces solo tenemos que la cantidad de movimiento final es igual a 0. Y tenemos la masa pequeña por la velocidad final de la masa pequeña más la masa grande por la velocidad final de la masa grande. De aquí procedemos a reemplazar, a despejar la masa final, la velocidad de la masa final pequeña. Que esto es igual a velocidad final de masa pequeña es la velocidad de m con respecto a la masa grande, velocidad pequeña con respecto a la masa grande por el coseno del ángulo de 60 grados, debido a que se le está analizando en el eje X, por el ángulo de 60 grados. Y esto más la velocidad de la masa grande. Listo, una vez que tenemos esto, lo reemplazamos. Esta sería la ecuación 1, lo reemplazamos 2 en 1 y tenemos que la masa pequeña por la velocidad de la masa pequeña con respecto a la masa grande por el ángulo, por el coseno de 60 grados, más la velocidad de la masa grande, y esto más la masa grande por la velocidad final de la masa grande. Esto procedemos a reemplazar, a despejar esto de aquí, porque esta es nuestra velocidad del bloque una vez que se estaba moviendo. Entonces, ahí todo esto se lo iguala a 0. Entonces,
tenemos la velocidad de la masa pequeña con respecto a la masa grande va a ser igual a menos la masa grande por la velocidad final de la masa grande. Todo esto sobre la masa pequeña menos la velocidad y por 1 sobre el coseno de 60 grados. Y esto nos va a dar que es menos la velocidad de la masa grande, que es 0.5, y todo esto por por 1 sobre el coseno de 60 grados. Y esto nos da que es la velocidad final de la masa pequeña a menos 4 metros sobre segundo. ¿Listo? Los datos que nos dan es velocidad inicial, el ángulo, que es 30 grados, con respecto al horizontal, el tiempo en el que ocurre la explosión, que sería aquí serían los 2 segundos, y el tiempo en el que el primer pedazo llega al suelo. Nos pide la posición, que ya lo encontré, la posición que está, en la que está la partícula 2, el segundo pedazo, cuando esta ya toca el suelo. Sabemos que las dos partículas tienen masa igual porque son dos pedazos idénticos, y lo primero que procedí a hacer es sacar el tiempo de vuelo. Con la fórmula del diferencial de y, saqué que la velocidad inicial en y es 30 seno de teta por t menos un medio de la gravedad, que es 9,8 por t al cuadrado. Sacando eso y despejándolo a 3,06. Luego, para sacar el x máximo, que sería donde cayó la primera partícula, el x máximo dividido para 2 sería donde cayó la primera partícula, en x. Entonces sacamos el x máximo con el tiempo de vuelo multiplicado por la velocidad en x. La velocidad en x es 30 coseno de 30 por el tiempo de vuelo, que es 3,06. El x máximo es 79,53. Luego sacamos la posición del centro de masa en x. Cuando la partícula está cuando esta cae del suelo, el centro de masa va a estar en esta posición. Por lo mismo, fórmula por el tiempo, que es los 2,5 segundos cuando ya está en el suelo la de acá. Listo, sacamos el centro de masa, que es con la misma fórmula que acá. Despejamos, cambiamos los valores, despejamos y nos va a dar 6,88. Entonces el centro de masa cuando esta partícula esté en el suelo será de 64,95 con 6,88. Estará desde el punto de inicio estará a 64,95 metros en X y 6,88 en Y. Luego, con este X máximo se divide el X máximo para 2, porque es la mitad de donde caería el centro de masa, y nos da 39,77. Esa sería la posición de la partícula 1 en X, cuando esta está en el suelo, claro, porque es la primera en tocar el suelo. Continuamos. El X centro de masa, bueno, esto es para sacar el X2, la posición de la segunda partícula cuando la primera está en el suelo. Usamos la fórmula de cantidad de movimiento. X centro de masa es igual a masa 1, x1 más masa 2, x2, sobre la masa 1 más la masa 2. Sabemos que las masas son iguales, entonces m es igual a m, m1 es igual a m2, por tanto podemos dejarlo solo expresado como m. Queda m, abajo queda 2m, se simplifican las 2m, queda x1 más x2 sobre 2. Despejando nos va a dar 2 x centro de masa menos x1 es igual a x2. Reemplazamos valores y nos va a dar que
la posición de la segunda partícula cuando la primera toca el suelo es 90,13. Continuamos sacando la posición de la segunda partícula cuando la primera toca el suelo. Usamos la misma fórmula de acá arriba, solo que en Y. Cuando la primera M1 por Y1 sería 0 porque ya está en el suelo la primera partícula, entonces se elimina. Queda M2, Y2 sobre M1 más M2. Como esta masa es la misma, sería 2M, acá queda M y Y2. Se simplifican las M y queda Y2 sobre 2. Pasamos el 2 a multiplicar, nos queda 2Y centro de masa igual a Y2. Sí, la segunda, a Y2. Haciendo la multiplicación nos va a quedar que el Y2 es 13,75 metros. Esto quiere decir que la segunda partícula estará tomando el punto de partida como 0, nos quedará en X 90,13 centímetros y en Y nos quedará 13,75 centímetros. Estaría esto 90 y en el punto que esté en la gráfica nos daría 13,75 en altura. Aquí está, partícula 1, 39,77 metros y 0, porque ya está en el suelo. Estos serían los 37,77 metros. La partícula 2 estará a 90,13 metros y a 13,75 de altura. Eso sería el literal A. Nos pide clasificar en el orden de dificultad de la más fácil a la más difícil en la que nos resultaría atrapar la pelota de gimnasia. Por lo tanto, para poder saber cuál de estas opciones sería la más fácil, podemos realizar el análisis analizando la velocidad. ¿Qué sucede con la velocidad en cada una de estas opciones? Ya que si lanzamos con menor velocidad la pelota de gimnasia, nos resultaría más fácil atraparla, ya que es una pelota grande y pesada con respecto a la pelota de béisbol. Entonces, en la opción A, nos dice que nos lanza con la misma rapidez que la pelota de béisbol. Esta opción de aquí sería descartable. En sí sería la más difícil que la B y la C, porque la pelota de gimnasia es 10 veces mayor en masa a la pelota de béisbol, por lo tanto nos resultaría muy difícil atraparla, ya que van a la misma rapidez. Ahora la opción B, vemos la cantidad de movimiento 1 que corresponde a la pelota de béisbol debe ser igual a la cantidad de movimiento 2 para la pelota de gimnasia. Bueno, la cantidad de movimiento es igual a la masa 1 por la velocidad 1. La cantidad de movimiento 2 será igual a la masa 2 por la velocidad 2. La masa 2, la que corresponde a la pelota de gimnasia, es 10 veces la masa 1. Entonces podemos reemplazar en la masa 2 se van las masas 1 y nos quedaría que la velocidad 2 es 1/10 de la velocidad 1. Ahora procedemos a hacer el análisis de la velocidad si tienen la misma energía cinética. La energía 1 sería para la pelota de béisbol, energía 2 para la pelota de gimnasia. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Y para la energía 2, que corresponde a la pelota de gimnasia, sería 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Asimismo, usamos la misma relación, que la masa 2 es igual a 10 veces la masa 1.
punto se va 1/2 de la masa 1 y nos queda que la velocidad 2 la velocidad 2 nos queda que es igual a 1 sobre la raíz de 10 de la velocidad 1. Por lo tanto, la opción más fácil sería la cantidad de movimiento. Entonces nos quedaría siguiéndole con la energía. Y la más difícil, si tienen la misma rapidez, que sería la opción A. Se empleó la conservación de la cantidad de movimiento, el cual me dice que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Para ello empleamos, consideramos que inicialmente el sistema se le considera una masa sola o por separado. Eso quiere decir que llevan la misma velocidad a ambos cuerpos. Y finalmente consideremos ya que el hombre da un salto y eso le da otra velocidad diferente o final, así mismo para la velocidad del velero final. Ya, haciendo los despejes, nos quedó que la velocidad final del velero con respecto al agua va a ser igual a 3i menos 0.54 J. ¿Y por qué queda negativo? Porque al momento de dar el salto el hombre, el velero se ha empujado hacia el eje de las J, pero en sentido negativo. Para calcular la velocidad final del hombre respecto al agua, se procedió a hacer una relación de las velocidades. Estas son las velocidades relativas, en donde la velocidad final del hombre con respecto al agua va a ser igual a la velocidad final del hombre con respecto al velero más la velocidad final del velero con respecto al agua. Todos son vectores, las cantidades son vectoriales. Y para ello hacemos el despeje nada más y obtuvimos que la velocidad final del hombre con respecto al agua va a ser igual a 3i más 0.46 metros sobre segundo. Ya, el C me dice la energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Y finalmente determinar si hay una pérdida o ganancia de energía. Tenemos que la energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso tenemos dos masas que en un principio las podemos considerar como una sola masa o por separado, que tendría a ser lo mismo. Y eso nos dice que la energía cinética inicial es igual a 585 joules. Así mismo calculamos la energía cinética final del sistema, el cual me dio 600.15 joules, y con esto concluimos que si la energía cinética final es mayor que la inicial, eso quiere decir que el sistema ha ganado energía. Y eso es todo.